Amigos y amigas, el caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se ha convertido en uno de los casos más morosos en la historia judicial de nuestro país. A pesar de que la Jurisdicción Especial para la Paz JEP identificó a Santiago Uribe como líder del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, un juez cuestionado se demoró 3 años y 9 meses en emitir una sentencia sobre culpabilidad o inocencia. Sin embargo, los expedientes judiciales y diversas investigaciones periodísticas dejan claro que el hermano menor del expresidente es culpable. Santiago Uribe fue acusado por la Fiscalía General por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, con una solicitud de condena por su presunta responsabilidad en la muerte de Camilo Barrientos, un humilde conductor de bus escalera asesinado por el grupo de limpieza social bajo las órdenes de Uribe, según expedientes judiciales. El juez, quien en agosto de 2023 aseguró al abogado de las víctimas, Daniel Prado, ha sido severamente cuestionado por desestimar pruebas clave, incluidos los testimonios que documentan la existencia de los 12 apóstoles, el grupo comandado por Santiago Uribe. Me pregunto por qué el despacho del juez Jaime Herrera Niño pasó por alto los homicidios perpetrados por los 12 apóstoles entre 1992 y 1996 en el norte de Antioquia, porque con ello Santiago Uribe queda inocente, sin responsabilidad alguna en el mando de este grupo paramilitar, pese a la contundente evidencia presentada por la JEP que demuestra que Santiago Uribe era el líder en una estructura jerárquica que incluía hasta a un cura. Este comportamiento parece un intento deliberado por ocultar la información recopilada durante años. Según los informes, los comandantes Pedro Manuel Benavides Rivera y Juan Carlos Meneses Quintero, junto con otros oficiales, reclutaban personas para el grupo paramilitar en la hacienda La Carolina, donde Santiago Uribe y el párroco Palacios organizaban las operaciones y seleccionaban a las víctimas. Miren lo que decía el coronel Meneses. Dos operativos, una de una extorsión, donde Santiago Uribe Vélez me prestó su gente, y en la toma guerrillera del municipio de Angostura, Santiago Uribe Vélez me prestó paramilitares para ir a combatir a la subversión. Fueron operativos que la policía hizo en conjunto con gente de Santiago Uribe Vélez. Y testimonios como este hay muchos, pero muchos, y aún no se entiende cómo el juez no encontró culpabilidad. ¿Y qué hay del expresidente Uribe? Consciente de la situación, intentó politizar el proceso y desinformar a la ciudadanía, alegando que su hermano había sido exonerado en 1999 y 2000 por las fiscalías de Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez. Pero, amigos y amigas, esta información es completamente falsa. No fue absuelto Santiago Uribe desde hace muchísimos años, sino hasta hace unos meses, hasta hace unos días que este cuestionado juez de Antioquia así lo decidió. El expresidente Uribe sabe que es un proceso judicial que tiene mucha repercusión política y social. Y entonces estaba diciendo en sus redes sociales que la investigación contra su hermano fue reabierta en 2010, que se trataba de una persecución política contra su persona y una conspiración que incluía a este miembro de la policía o ex miembro de la policía que escuchamos, al coronel Meneses, quien en ese momento, cuando el expresidente dice que se reabrió la investigación contra su hermano, se encontraba en Venezuela y, según Uribe, Meneses tenía nexos con el cartel del Norte del Valle, pero ojo con esto, esta afirmación es completamente falsa. Santiago Uribe nunca fue juzgado por estos hechos. El fiscal asignado a su caso solo dijo que no había ninguna constitución de cosa juzgada. Y solamente en el 2011, luego de las declaraciones de Meneses desde Argentina, donde se encontraba protegido, buscando protección para su vida, la fiscalía reabrió la investigación, llevando finalmente a Santiago Uribe a juicio. De hecho,
El periodista Sergio Mesa, autor del libro sobre este caso, recordó en su cuenta de Twitter que el juez Jaime Herrera Niño ha estado al tanto durante 25 años de este proceso judicial, pues se desempeñaba como secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia en el año 2000. Esta situación y todo esto que se conoce en el caso es completamente vergonzoso. Notas acerca del caso de Santiago Uribe Vélez. La dilación del juicio contra Santiago Uribe no solo es una anomalía procesal que en muchas ocasiones vemos, sino también una manifestación del deterioro de la justicia en casos de alta sensibilidad política y social. La demora en la sentencia, a pesar de las pruebas que son contundentes en contra de Santiago Uribe, representa un agravio para las víctimas y una burla para quienes buscan justicia frente a la violencia impune. La falta de justicia en este caso, después de 3 años sin un fallo, 3 años y luego serias dudas sobre la existencia de una inexplicable impunidad judicial por esa sentencia que dictó ese juez de Antioquia. Pero la verdad no será ignorada y para eso están las redes sociales y medios independientes como Noticias 1 que han contextualizado todo este proceso. Por eso en este informe detallan cómo el juez de Santiago Uribe desestimó los testimonios de empleados que hablaban de los 12 apóstoles, paramilitares y torturas dentro de la hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe. Miremos el informe. Noticias 1 obtuvo los testimonios de 3 empleados de Hacienda La Carolina de Santiago Uribe que dan cuenta de la existencia allí de un campo de torturas y de la presencia en ella de sicarios de un grupo paramilitar que respondían a las órdenes de él, Ignacio. Mafe, los testimonios fueron recogidos con todas las formalidades del caso por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pero ni siquiera fueron mencionados por el juez que absolvió al hermano del expresidente. La Hacienda La Carolina es parte de la herencia paterna de los hermanos Uribe Vélez y en ella ha transcurrido la vida de Santiago Uribe, quien esta semana fue absuelto por duda razonable por un juez de Medellín que ni siquiera mencionó en su sentencia las entrevistas que realizó la Fiscalía en la vereda Los Llanos de Cuiba, de Yarumal, donde está ubicada. Se solicita ubicar y entrevistar a los trabajadores de la finca La Carolina, teniendo en cuenta el listado enviado por el señor Santiago Uribe Vélez de sus trabajadores para el año de 1995. La defensa de Santiago y Álvaro Uribe ha negado la existencia del grupo paramilitar que funcionaba allí, pero los trabajadores de Santiago Uribe la recordaron de inmediato por sus características particulares. Hombre, pero ese cura como era de bueno, hombre, es que los 12 apóstoles, y a uno le contaban, hombre, que era, que estaba con una pistola bajo la sotana. Creía yo que los 12 apóstoles que nombraban eran que cosas pues que buenas de la iglesia, que al enfrentar apóstoles, cuando ya oí comentarios como ya distintos, yo dije, que creía que eso era de la Carolina, que... Los que sacaron de la Carolina, que eran los sobrinos de Estela, dicen pues que era que ellos habían atracado por ahí un carro o algo así, y entonces los sacaron una noche y los torturaron bastante. Lo dicho por los empleados que pidió entrevistar el mismo Santiago Uribe, dieron cuenta de la acción de grupos armados en la finca y de la relación de mando de Santiago Uribe sobre ellos. Ahí llegan en la noche y a veces pasaba pues cosas por ahí porque pasaban personas que no tenían que ver con nada y los cogían, les quitaban hasta la ropa. De pronto los mismos, porque los interrogaban que eran delincuentes o algo así, o eran guerrilleros. ¿Y quién hacía eso? Lo hacía Sabino, Pelusa. Pelusa también, Pelusa acá en Los Llanos y de Los Llanos a La Carolina y de La Carolina a Los Llanos. O sea que ellos únicamente llegaban a la finca cuando iba a don Santiago. Sí, y de entrada, pero es que don Santiago llegaba de sus puertas por ahí.
policía de Santander. Pero si don Santiago llevaba después contra el policía, entonces ¿qué iban a hacer los dos allá? Los testigos además asociaron las operaciones del grupo Los 12 Apóstoles con un laboratorio de cocaína descubierto por la policía en un predio vecino. Y con la bendición mañanera. Aunque los testimonios cumplieron con todos los rigores de la ley y las víctimas, la Fiscalía y el Ministerio Público los mencionaron en sus alegatos de conclusión, dando cumplimiento a lo solicitado por la Fiscalía Décima Delegante de la Corte Suprema de Justicia, el juez Jaime Herrera Niño optó por no mencionarlos en su sentencia. Imagínense ustedes, todos estos testimonios fueron desestimados por el juez Jaime Herrera Niño. Entonces, no va a haber justicia porque este señor no hace bien su trabajo. Y el expresidente Uribe dice que todo se trata de una persecución política contra él, contra su familia, e incluso ex empleados de la Hacienda La Carolina están diciendo que allí sí operó el grupo delincuencial de los 12 apóstoles, tal y como reposan en los expedientes judiciales, como ha dicho la JEP y diversas investigaciones periodísticas. Pero esto no termina aquí, amigos y amigas, porque hay más sobre este fallo del juez Jaime Herrera Niño. En ese fallo, él excluyó elementos clave, como una grabación que implicaba a Uribe, desestimada por considerarla inconstitucional. El periodista Daniel Coronel, en su columna dominical, también criticó la redacción deficiente y los elogios excesivos hacia el abogado defensor Jaime Granados. Vamos a ver esta columna que realmente deja mucho que pensar sobre la actuación de este juez de la República que absolvió a Santiago Uribe, el determinador, el creador de los 12 apóstoles, este grupo delincuencial paramilitar. 3 años, 9 meses, 5 días, un auxiliar adicional y un sustanciador extra necesitó el juez Jaime Herrera Niño para producir una sentencia larga pero mediocre. Esa sentencia del juez Herrera Niño está llena de piropos al defensor Jaime Granados. El juez Herrera no se ahorró flores para el abogado defensor Jaime Granados. Ensalza su actuación como magistral y diáfana, mientras descalifica las pruebas aportadas por la investigación de la Fiscalía General de la Nación. Una de las evidencias que excluyó el juez Herrera tiene que ver con una grabación efectuada por el mayor retirado Juan Carlos Meneses de una conversación suya con el coronel retirado Pedro Manuel Benavides. Los dos fueron comandantes de la policía en Yarumal, en el departamento de Antioquia, durante los años de la operación del grupo paramilitar. En la grabación queda evidencia que los dos oficiales, como lo vimos en la declaración que rindió hace unos años a los medios de comunicación, participaron en los crímenes de los 12 apóstoles y fue Santiago Uribe, el hermano del expresidente Uribe, quien había prometido ayudas si algún día la justicia iba tras ello. Claro, el hermano del expresidente y del entonces presidente, ubiquémonos en el tiempo, creía que su hermano iba a mantener el poder político, el poder hasta judicial durante muchísimos años, y por eso les decía a estos oficiales que no tuvieran miedo, que él iba a salvarlos si alguna vez la justicia iba por ellos. Pero claramente no resultó así y estos oficiales fueron encarados por la justicia y finalmente lograron contar la verdad sobre esa alianza criminal entre Estado y paramilitares. Imagínense ustedes, con el propósito de cimentar sus hipótesis, esta que les estoy leyendo, el juez se valió de los argumentos de la defensa, a la que apremia con halagos a la defensa de Santiago Uribe, el abogado Jaime Granados. Según lo esboza de forma diáfana el abogado defensor, el testigo de cargo Meneses Quintero violó la reserva judicial teniendo en cuenta que para interceptar comunicaciones debe mediar la orden del funcionario judicial, cuestión que brilló por su ausencia dentro del plenario. Así, por gracia de su sentencia, el juez Herrera terminó convirtiendo en interpretación ilegal lo que era una autograbación de un testigo con un interlocutor que aceptaba la participación de ambos en delitos, en complicidad con un tercero, grabación que por lo demás era un seguro de vida para el testigo Meneses. Las flores para el defensor del hermano del expresidente Uribe continúan a lo largo de la sentencia.
Así las cosas, se puede advertir con claridad, el defensor agotó de forma magistral el contenido atinente a la contradicción como arista del derecho del debido proceso estructural. La claridad, dice Daniel Coronel, que tanto pondera el señor juez, no lo acompañó a la hora de decidir. En supremo acto de incoherencia, absolvió a Santiago Uribe, pero ordena investigar por falsos testimonios a quienes declararon a su favor, incluyendo al coronel Benavides, quien juró cosas tan distintas a las que había dicho en la grabación que el juez omitió por considerarla inconstitucional. Imagínense ustedes porque casi 4 años de inexplicable demora no le alcanzaron a este juez para escribir una sentencia ajustada a la ley, dice Daniel Coronel, porque otro de los exabruptos fue compulsar copias para investigar a un muerto. Imagínense ustedes. Zeus confesó en plena audiencia que llegó a declarar en el juicio a Santiago Uribe por cuenta de su patrón, el narcotraficante Diego León Montoya, alias Don Diego, y del llamado abogánster Diego Cadena. Nadie duda que ese testigo era falso, dice el periodista Daniel Coronel, que claramente ha investigado este caso. Lo que pasa es que el juez lo mandó a investigar cuando ya no estaba en este mundo. Los procesos penales cesan por muerte del sospechoso. Zeus fue abatido por la policía el pasado domingo 29 de septiembre, como se divulgó ampliamente en los medios de comunicación, y la sentencia del juez Herrera es del 13 de noviembre, es decir, 45 días después. De todas maneras, nobleza obliga, Granados trató de retomarle al juez sus piropos. Me parece que hizo un trabajo muy serio, muy juicioso, muy detallado. Ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero, dice Daniel Coronel, y entonces concluye su columna dominical diciendo que el Tribunal Superior de Antioquia, famoso por su sentencia a confirmar automáticamente las decisiones de primera instancia, y probablemente la Corte Suprema de Justicia, tendrán la misión de evaluar la sentencia del juez más moroso de la historia. El juez que absolvió a Santiago Uribe le pidió a la judicatura que le quitara responsabilidad sobre el resto de casos en su despacho, y esta accedió. Como tardó casi 4 años en redactarla, escribió a razón de 6 días por página y cometió múltiples errores. El juez primero especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, le pidió a la judicatura que lo liberaran de la carga de expedientes que tenía y le nombraran un auxiliar específico para el caso Uribe. Con un solo expediente a su cargo, se tardó 3 años, 9 meses y 5 días para redactar su sentencia absolutoria de 219 páginas. A este ritmo, tardó en promedio 6,2 días en escribir cada página de la sentencia. ¿Cómo? Había un complot orquestado, al parecer por los enemigos, por mis enemigos, y con la connivencia de la Fiscalía. El domingo de la semana pasada, 10 de noviembre, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer que el fallo sería favorable a su hermano, 3 días antes de que el juez Herrera Niño terminara de escribir su sentencia. Buscaban involucrar a Santiago Uribe Vélez cuando realmente ellos no tenían nada que decir sobre él. El juez Herrera Niño, no obstante, se excusó por no incluir en su sentencia los testimonios aludidos por la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público. Al tratarse de un proceso de más de 16.000 folios y atendiendo a los criterios de pertinencia, este estrado judicial no enunciará la totalidad de la documentación comprendida entre los cuadernos principales y anexos. En la sentencia, no obstante la reducción de su carga laboral, dijo que para no cansarse no iba a transcribir los testimonios en los que se basaba. A riesgo de fatigar, el despacho no realizará la transcripción de esas piezas procesales y solamente abordará la que conduzca a la certeza que reclama precitada norma. El juez tachó de falsos los testimonios del policía Alexander de Jesús Amaya y el del militar Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, que declaró a favor del procesado absuelto, pero no se percató que ambos habían muerto. Una verdadera joyita del crimen, que a lo largo de su vida no hizo más que generar daño. De otros testigos, transcribió erróneamente sus nombres y a lo largo de la sentencia elogió los alegatos del defensor Jaime Granados, que también es defensor de Álvaro Uribe y quien fue el expositor de la teoría de la persecución que finalmente acogió el despacho. 30 años esté siendo objeto de una persecución simplemente por ser el hermano de Álvaro Uribe Vélez, instrumentalizado por esa razón.
Las víctimas del Ministerio Público y la Fiscalía anunciaron la apelación, que cursará en el Tribunal Superior de Antioquia y en últimas ante la Sala de Casación de la Corte Suprema. Y hace unos días el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de Twitter asegurando que un crimen internacional de lesa humanidad indican que si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales de lesa humanidad, lo hace un tribunal internacional. Si el presidente es fiel a los principios de defender la vida humana y de no permitir más impunidad, no puede ceder ante el uso de la justicia para generar impunidad e injusticia, lo que solo conducirá a más violencias. Claramente el presidente Gustavo Petro dice esto porque él conoce de primera mano lo sucedido con este fenómeno criminal, porque fue él quien lideró los debates en su época de congresista de la República sobre la conformación de bloques paramilitares y la conformación de los 12 apóstoles. Fue Gustavo Francisco Petro Urrego quien puso sobre la mesa a los 12 amigos en Yarumal, Antioquia, conocido como los 12 apóstoles, supuestos ganaderos, comerciantes, finqueros e incluso un cura que se unieron para supuestamente acabar con la guerrilla en el norte del departamento de Antioquia, pero que finalmente compraron armas, inteligencia militar, alianzas con policías, con ejército y otros recursos más, operando conjuntamente con el Ejército Nacional en un proceso que involucró, entre otros, al hermano del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Petro lo viene diciendo desde hace muchísimos años y por eso le incomoda al uribismo, porque el presidente Petro ha sido uno de los que más ha investigado el paramilitarismo y por eso tiene la autoridad moral para denunciar todos estos crímenes de lesa humanidad y de buscar la justicia con los paramilitares que finalmente no contaron la verdad porque el entonces presidente Uribe los extraditó a los Estados Unidos y quedaron debiendo la verdad en el país. Muchos dicen que claramente era para silenciarlos, para que no dijeran la verdad sobre su participación en el conflicto armado y para que no delatara la complicidad de él mismo con los paramilitares e incluso de su hermano Santiago Uribe, el máximo cabecilla del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por haberse conectado a este canal. Yo los invito a que se suscriban, a que compartan esta información para que YouTube siga recomendando este contenido y podamos llegar a muchísimas más personas. De verdad, mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.